Vamos, bien. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar aquí nuestro estudio de la primera clase. Estoy revisando la computadora, que esté todo bien. Y vamos, vamos a ver la presentación con diapositivas, que nuestra primera es las cosas. ¿Mm? Ya, ahora sí. PPT de las cosas. Bien, ¿por qué estamos estudiando las cosas? Las cosas las estamos estudiando porque aparecían, si se acuerdan, en la metodología que vamos a seguir en nuestro estudio de Derecho Romano con Gallo. ¿Se acuerdan que Gallo nos explicaba en su instituta cuál era el objeto del estudio del derecho romano y señalaba que el objeto del estudio eran las personas, las cosas y las acciones? Las personas y las acciones las vimos en Derecho Romano 1, así que ahora nos falta ver todo lo que es las cosas, y fundamentalmente cosas corporales y cosas incorporales. Corporales los derechos, que ese va a ser el gran tema. ¿Mm? La idea es que ustedes vayan viendo estos videos que van a estar grabados en YouTube y que sean complementados en caso de dudas con la bibliografía obligatoria que aparece aquí, profesor Petit, profesor Guzmán, profesor Samper, y también con videos que va a hacer el profesor contestando interrogantes que ustedes tengan y videos de YouTube. ¿Ah? Aquí hay varios videos de YouTube que son bien útiles en caso de que ustedes no entiendan lo que aparece en la bibliografía o no entiendan lo que señala su profesor. Aquí son temas técnicos que requieren cierto tiempo de asimilación, ¿ya? Tal forma que es útil que vayan estudiando clase a clase, por lo menos al término del día, el PowerPoint que se vio en la clase correspondiente. Estos videos de YouTube son bastante metodológicos, bien buenos, no son largos y que les puede aclarar muchas dudas, y que los invito a que realicen. Si les surge alguna duda, o lo pueden buscar en YouTube o pueden hacerme la consulta en el foro consulta para yo contestarla en la clase siguiente a través de un video mío personal hacia ustedes. Y aquí partimos con el concepto de cosas, bien y patrimonio. Hagamos el contexto entonces, lo que nos señalaba, ¿se acuerdan? El profesor Guzmán con respecto a las institutas de Gallo. Dice, refiriéndose a las cosas, a esta metodología de estudio que abarca cosas, personas y acciones. Habla el profesor Guzmán que respecto a las institutas de Gallo, los comentarios segundo y tercero están dedicados a las cosas. Veamos qué es. Después de ofrecer diversas divisiones de ellas, Gallo dice que las hay corporales, que pueden ser tocadas, e incorporales, que no pueden ser tocadas y que reciben su consistencia del derecho. Estas últimas son el usufructo, las servidumbres, las obligaciones y el derecho de herencia. Esta clasificación de cosas es muy importante en el sistema de Gallo, porque le permite incluir bajo el concepto de cosa res a los derechos reales, a las obligaciones y a la herencia. Es decir, prácticamente la parte más vasta y más importante del derecho privado. Y en efecto, tal es el sistema que sigue el autor. De este modo, pues, Gallo expone aquel siguiendo su habitual método de divisiones y definiciones. ¿Qué nos interesa partiendo del tema grande que es cosas? Es poder determinar los conceptos, la definición de conceptos, de tener claro lo que es una cosa, lo que es un bien y lo que es un mal. En general, cosa es todo objeto material exterior al hombre, que que en Roma se le llamaba res, como término general. Ahora, dentro de las cosas que es el concepto general, hay conceptos más específicos como cosa que es bien, ¿no? Que expresa, como dice la diapositiva, idea de bienestar, de felicidad. Es decir, bien van a ser las cosas que presten cierta utilidad al hombre y sean susceptibles de apropiación. ¿No? Entonces, cosa, término general, todo objeto material exterior al hombre
Bien, todos los sujetos de derecho que en alguna medida tengan valor económico son bienes, y vamos a ver posteriormente acá lo que es el patrimonio. Y habla que, recuerden, las personas sui juris tienen un patrimonio. Aquí no restrinjan solamente, recordemos el capítulo del Derecho Romano 1, en que las personas alieni juris algunas podían tener patrimonios que eran, recuerdan, los hijos de familia con respecto a su peculio, especialmente el castrense y el cuasi castrense. ¿Qué es el patrimonio? En términos generales podemos decir, este es un concepto general, el patrimonio es el conjunto de bienes que tiene una persona jurídicamente capaz o conjunto de cosas con valor peculiar. ¿Ya? El patrimonio se entiende el día de hoy que el patrimonio está compuesto no solamente por los bienes, eh, sino que también por las deudas. Pero en el derecho romano este concepto de patrimonio actual no era el que era utilizado. Patrimonio era el conjunto de bienes, pero no se consideraban las deudas. O sea, al patrimonio se le restaban las deudas y eso quedaba en definitiva lo que se entendía por el concepto definitivo de patrimonio. Entonces, cosa, bien, patrimonio. Veamos ahora la primera gran clasificación. Vamos a ver algunas clasificaciones, las más importantes, y yo les voy a decir que dentro de lo importante, cuáles son las esenciales que van a requerir un tiempo más preciado por parte de ustedes para que van a tener que dedicarle más tiempo. Y ahí van a tener que ver otros videos de YouTube para complementar. La primera gran clasificación que vemos va a ser las cosas extracomercio, las cosas que están fuera del comercio, las cosas que no son objeto de tráfico jurídico, y las cosas incomercio, las cosas en definitiva que van a reflejar nuestro estudio. Pero veamos cuáles son las cosas que no van a estar dentro de nuestro estudio y que son las llamadas cosas que están fuera del comercio. Las cosas que están fuera del comercio tenían dos grandes clasificaciones, subclasificaciones. O eran las cosas dedicadas a la divinidad o las cosas humanas, pero que estaban fuera del comercio. Y aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la red divina y las cosas sagradas, las cosas religiosas, las cosas santas. Y dentro de las cosas humanas y yuri, fuera de la divinidad, pero que estaban fuera del comercio, las cosas comunes, las cosas públicas y las cosas universales. Veamos brevemente cada uno. Las cosas sagradas son aquellas cosas que mediante una ceremonia religiosa de afectación llamada consagración han sido consagradas al culto de los dioses superiores. O sea, son las cosas que están dedicadas al culto de los dioses superiores. Templos, como ejemplo, altares, bosques sagrados. Las cosas religiosas son las cosas destinadas al culto de los difuntos, como los sepulcros y el terreno donde están enterrados los muertos, siempre que fuera en terreno propio o ajeno con el consentimiento del dueño del suelo. En términos generales son las tumbas. Las cosas santas son cosas que, si el bien no está consagrado al culto, están bajo el amparo de los dioses. Los muros de una ciudad, sus puertas de ingreso, los límites de las propiedades. Eran res santa cuya violación llevaba envuelta la pena capital, o sea, la muerte. Esa es la primera subclasificación de las cosas que están fuera del comercio, las cosas destinadas a la divinidad. Las segundas cosas que están fuera del comercio son cosas humanas, pero que vamos a ver por qué razones están fuera del comercio humano. En estas cosas tenemos las cosas comunes, las cosas públicas y las cosas universitarias. Las cosas comunes a todos son aquellas cosas que no pertenecen a nadie y cuyo uso es común a todos los hombres en virtud de su propia naturaleza. Ejemplo, el mar, su lecho, el aire, las orillas batidas por las olas. Las cosas públicas. El dominio pertenece a todo el pueblo romano y su uso es común a todos sus habitantes, sean o no romanos. Aquí está los muros, por ejemplo, los puertos, los circos, los foros, los baños públicos. Las vías públicas, los puertos, los esclavos públicos, esas son las cosas públicas. En cambio, la red universitaria o cosas de la ciudad o corporación, cosas que integran el patrimonio de una comunidad y su uso pertenece exclusivamente a sus miembros. Estos son propios de las personas morales o jurídicas. Ejemplo, los teatros públicos, los circos, los foros, los baños públicos. Y aquí sí hicimos la distinción de las cosas que están fuera del comercio por las cosas que están dentro del comercio, y que en definitiva
van a ser, estas sí que van a ser objeto de nuestro estudio. Las cosas que están dentro del comercio y que son objeto de nuestro estudio, podemos subclasificarlas en dos, en cosas privadas y en cosas que no pertenecen a nadie. ¿No? Bien, vamos a ver, las cosas privadas son en términos generales todas aquellas cosas que son parte de los privados, que pueden ser objeto de tráfico jurídico, todo lo que va a ser nuestro estudio. Pero al mismo tiempo hay cosas que no pertenecen a nadie y que también están dentro del comercio, pero que ya o no han sido nunca o que han sido fundamentalmente abandonados. O sea, los conceptos básicos de las cosas que no pertenecen a nadie, ¿ya? En que no son las cosas nullius, que son las cosas sin dueño, y las cosas res delictae o cosas delictae, son las cosas abandonadas. A propósito de eso, vamos a acudir a un párrafo de la bibliografía obligatoria que nos lleva al profesor Guzmán. Al profesor Guzmán, que en su libro de la bibliografía, que está en la página 480, nos habla sobre las cosas susceptibles de dominio y que sin embargo no han sido todavía apropiadas por alguien. Veamos lo que dice. En primer lugar, las res nullius, las que en el momento de llegar a su ser lo hacen sin pertenecer a alguno. La fuente utiliza en su respecto el modo de decir cosas de nada y lo aplican a los animales salvajes, las aves silvestres y los peces, a la isla nacida en el mar, ¿ya? Como las perlas o piedras. Esa es la primera cosa que no pertenecen a nadie, las res nullius. Después habla de una segunda cosa que no pertenece a nadie y dice las cosas del enemigo, res hostiles, que si bien desde el punto de vista del pueblo enemigo han tenido un dueño, el pueblo romano desconoce la existencia de ese dominio, por lo que vienen a ser como res nullius. En tercer lugar, las cosas abandonadas por su dueño, las res derelictae. 4. Las cosas sin dueño, agrega, res sine dominio, que son las cosas que integran la herencia yacente. Vayan buscando en Google lo que es la herencia yacente, que es un concepto que van a tener que manejar en derecho civil. El esclavo manumitido bajo condición suspensiva mientras pende la condición, ya son capaces ya de establecer un ejemplo, y si no saben, lo analizamos según la opinión de los proculillanos. El siervo dado en usufructo, el usufructo es un derecho real que vamos, una servidumbre personal, que vamos a ver a medida que vamos estudiando, dice, el siervo dado en usufructo y después manumitido por el nuevo propietario. La cosa legada per vindicationem, esto es el legado, antes de la aceptación de la herencia, también según algunos proculillanos. Los condenados a trabajos forzados en las minas que se hacen esclavos, pero no de alguien, ni siquiera del fisco, sino de la pena. El tesoro, las cosas del que cayó en poder des enemigo. Esas son las cosas in comercio, pero cosas que no pertenecen a nadie. Entonces, esta diapositiva nos señala la gran clasificación, gran clasificación entre las cosas fuera del comercio y las cosas que están dentro del comercio. Las cosas que están dentro del comercio son las que nosotros vamos a estudiar fundamentalmente. Sigamos con veamos la segunda clasificación. Las cosas mancipi y las cosas necmancipi. Ya tenemos que recordar nuestro estudio del primer semestre, ¿no? El primer semestre de Derecho Romano 1, en que utilizamos, hablamos de las cosas mancipi y las cosas necmancipi. A ver, los pueblos de la antigüedad, podemos decir, aquí vamos a seguir los apuntes de la profesora Gina Samur, que nos señala, fíjense, que está bastante claro este punto. Los pueblos de la antigüedad protegían rigurosamente las cosas de mayor importancia social, protección que no era tan rigurosa respecto de las cosas que tenían un interés más bien individual. Esta idea primó en Roma, con las cosas que no constituían la base de la hacienda campesina y de la riqueza nacional, cosas que constituían la base de la hacienda campesina y de la riqueza nacional. Cosas que por esa razón fueron protegidas por el derecho con mayor rigor. Estas son las cosas mancipi. Estas cosas mancipi eran las siguientes. Y aquí está. Los fondos de tierra,
predios rústicos urbanos en las casas situadas en Italia y en las regiones investidas de Jus Italia. Esto de las casas está bien discutido, ¿no? Pero en realidad lo que sí existe de generalidad en cuanto a los fondos, probablemente los fondos itálicos. Fondos situados, que son los fondos itálicos en la letra A, los fondos situados en Italia o en los países fuera de Italia, a los que se le había conferido el privilegio del Jus Italicum. En segundo lugar, las servidumbres rurales sobre los fondos itálicos. O sea, la servidumbre rústica sobre los fondos. La servidumbre es un derecho real que va a ser objeto de nuestro estudio. En tercer lugar, los esclavos. Y en cuarto lugar, las bestias de carga y tiro, es decir, los bueyes, caballos, mulas y asnos. Y las cosas nec mancipi son, en términos generales, las otras cosas, las cosas que no son mancipi. ¿Para qué es importante esta clasificación? Para la forma de enajenación. Veamos. Veamos. Entre las cosas mancipi y las cosas nec mancipi hay una diferencia fundamental en el derecho clásico. Es lo que dice relación con la transferencia, en forma de enajenación, la transferencia de propiedad de dichas cosas, la forma de enajenación. Y aquí vamos. Para transferir el dominio de una cosa nec mancipi, bastaba con una simple tradición, que era una forma muy simple. La tradición es una forma, es un modo de adquirir las cosas, conjuntamente igual que la emancipación, pero esto consistía en una forma solemne, sino simplemente en la entrega. La tradición, como modo de adquirir, también va a formar parte de nuestro estudio y es una pregunta de examen, no de romano, examen de grado. En cambio, dice, para la transferencia del dominio de una cosa mancipi, se exigían modos de adquirir de carácter público y solemne, como la emancipación y la injurescesio. Los ciudadanos romanos eran los únicos que podían adquirir las cosas mancipas. Si se utilizaba la simple tradición, o sea, la simple entrega, para querer transferir el dominio sobre una cosa mancipi, esa tradición no hacía perder el dominio al enajenante sobre esa cosa, y por otra parte, tampoco hacía adquirir el dominio de la misma al adquiriente. Y ya que para poder transferir el dominio de una cosa mancipe se requería la utilización de los modos civiles de adquirir el dominio, es decir, la emancipación y la injurescesio. O sea, fíjense, en derecho siempre se utiliza que el que puede más, puede lo menos. O sea, la pregunta es, ¿puedo transferir por los modos, por la emancipación y la injurescesio, una cosa nec mancipi, que se transfiere por la simple tradición? ¿Puedo transferirla, evitarme la tradición y puedo hacerlo más solemne por una emancipación y una injurescesio? La verdad es que no. La verdad es que a eso se refiere este pacto. Otra diferencia de las cosas mancipi y nec mancipi radica en que las mujeres no podían enajenar la red mancipi sin la autorización o autorización del tutor. Finalmente, esta distinción entre cosas mancipi y nec mancipi fue de especial importancia en el derecho romano antiguo y clásico, y va perdiendo paulatinamente su importancia con la intervención del pretor. Con Justiniano desaparece completamente. Segunda clasificación ya vista. Vamos a la tercera clasificación, que es las cosas corporales e incorporales. Aquí sí, yo los invito a que tengan mucho cuidado con esta clasificación, que es muy importante. ¿Qué son las cosas corporales? Las cosas corporales son, y que ustedes ya la manejan, son aquellas cosas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, se pueden tocar. Por ejemplo, los esclavos, una casa, un libro. ¿Qué son las cosas incorporales? Solo tienen una existencia ideal y que consiste en meros derechos que solo pueden percibirse con nuestro intelecto, no se pueden tocar. Por ejemplo, acá están los derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales que no pueden ser conceptuados con un valor económico, por ejemplo, lo típico, los derechos de familia. Y los derechos patrimoniales, que sí tienen un concepto intrínseco de carácter económico, los derechos reales y los derechos de crédito o derechos personales. Aquí sí que vamos a analizarlos bien durante este semestre. Es importante para efectos de la propiedad y la posesión. Esta es la clasificación que ya tenemos que saberla recitar como el Padre Nuestro. Derechos reales y personales.
¿Qué podemos decir? Los, eh, los romanos fueron, ya sabemos, absolutamente ajenos al concepto, a entregar conceptos sobre las distintas instituciones. Si no, no formulaban definiciones. Tampoco formulaban definiciones de derechos reales y personales, sino que ya acabado el Imperio Romano, en la Edad Media, los intérpretes y ahora modernamente, se ha tratado de establecer una teoría real del acto jurídico en derechos reales y personales. Ustedes saben. Pero aquí más o menos en esta diapositiva nos formula una cierta definición entre derechos reales y personales. Esta definición, hay una definición legal que es la propia que está en nuestro Código Civil. Acá. Código Civil, las cosas incorporales son derechos reales o personales, que lo que es un derecho real nos señala el artículo 577, el 578, que es lo que es la definición de derecho personal. En este curso no van a ser muchos los artículos que yo voy a exigir de memoria, pero les voy a ir indicando a medida de la clase cuáles artículos tienen que manejar. No para el bien de aprobar este curso, sino para aprobar el examen de grado de Derecho. Y estos son fundamentales y tienen ya que aprenderse de memoria. ¿Cuándo los va a preguntar el profesor? Los voy a preguntar, como ustedes deben saber, cuando hagamos una prueba presencial, porque no puedo preguntarla en una prueba mientras estemos online, por cuanto sería copiar y pegar. Me interesan a mí las preguntas y respuestas más reflexivas en estas evaluaciones sumativas dentro de las clases online. Así que en la medida que tengamos evaluaciones presenciales, ahí posiblemente, o en los exámenes orales, se van a preguntar estos artículos de memoria, así que les ruego que se los vayan a aprender. Diferencias. Sigamos dentro de la importancia de estas cosas corporales e incorporales, derechos reales y personales. Veamos cuáles son las grandes diferencias. La diferencia entre derechos personales y reales están esencialmente en las 6 puntos que yo les presento a continuación. No se agotan las diferencias en estas 6 diferencias, ¿no? En estas 6, sino que hay muchos más, pero yo solamente les he expuesto la más importante. Vamos a ir bien. En cuanto a los elementos constitutivos, en el derecho real existe una relación entre un titular y una cosa. Solo concurren el sujeto y el objeto que va a recaer el derecho real. En cambio, en el derecho personal hay un objeto, pero hay dos sujetos. Un acreedor y un deudor del cual se exige una prestación. Les quiero recordar que en los derechos reales y personales, el trabajo de los romanos sobre eh, obtener el alcance real, el alcance entre derechos reales y personales, se obtienen a través de las distintas acciones que protegen uno y otro. ¿Se recuerdan? Lo vimos en el primer semestre en la unidad de procedimiento, las acciones reales y las acciones personales. Así vimos la acción real, la reivindicatoria, y la acción personal, la condición. Y eso vimos en términos generales. Pero por eso está la diferencia entre derechos reales y personales que nacen a partir de poder establecer alguna referencia entre acciones reales y personales. El objeto. El derecho real recae sobre una cosa singularizada, determinada y que existe actualmente. El derecho personal, el objeto es una prestación actual o futura, es decir, una actividad o el resultado de una actividad que restringe la libertad del obligado. Aquí está el tercer punto, las acciones. La acción en red se da a cualquiera que ponga obstáculos para el ejercicio del derecho real, en cualquier parte donde la cosa se encuentre. Tiene el titular del derecho pleno poder para perseguir. Pero la acción en persona solo se da contra el deudor porque él solo está obligado a ejecutar el hecho que es objeto del derecho de crédito. Ejemplo, la acción reivindicatoria la publiciana, la acción personal la contra. ¿Recuerdan de la publiciana? Que era la acción del poseedor contra el dueño. En cambio, la acción reivindicatoria es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. Otras, la oponibilidad. Bien, vamos a ver ahora
la oponibilidad bien. Sigamos viendo con la, aquí tuvimos un problemita, pero vamos a seguir con la oponibilidad. Ese es la otra diferencia entre derecho real y personal. ¿Mm? Derecho real, de la relación inmediata y directa entre el sujeto y la cosa surgen dos ventajas o beneficios para el titular. Uno, la oponibilidad y la eficacia del derecho real. Es decir, que puede exigirse el ejercicio de este derecho frente a todos. Es un derecho erga omnes, expresión que también la analizamos en el primer semestre, de donde deriva la persistencia de él aun cuando la cosa deje de estar en posesión del titular y la posibilidad al sujeto de perseguir la cosa de quien quiera que la haya tomado de hecho y colocado bajo su poder. O sea, el derecho real le entrega al propietario el derecho de persecución en manos de quien se encuentra. En el derecho personal, el nexo obligatorio une a dos personas. Está dotado de menos eficacia porque solo permite que el acreedor persiga el pago de la deuda del propio obligado. Así se ha señalado que el derecho real es de carácter absoluto y el derecho personal, por esta característica que estamos viendo, es de carácter relativo. Hay más diferencias que nos interesan respecto al tiempo. Los derechos reales tienden a la perpetuidad, o sea, no son muy limitados en el tiempo, ¿no? Estamos viendo, insisto, los derechos reales dentro del derecho romano. En cambio, los derechos personales son temporales, aunque pueden tener una duración larga, pero no tienden, a eso se refiere, hacia la perpetuidad. ¿Cuál perpetuidad? Normalmente hasta el fin de la existencia humana. El transcurso del tiempo tiene la virtud de hacer adquirir derechos reales, al paso que es factor de extinción de los derechos personales. Eso podemos decir respecto al tiempo. Número. Los derechos reales son taxativos. En la próxima diapositiva vamos a ver cuáles son los derechos reales en el derecho romano y que van a ser motivo de nuestro estudio. En cambio, los derechos personales son los que la imaginación pueda crear o sugerir dentro de los límites de la ley. Esto no significa que sean infinitos, ¿no? Que sean infinitos. Derechos reales. Dijimos que son número claustro, o sea que no hay más derechos reales en Roma que lo que vamos a estudiar. ¿Mm? La gran clasificación en los estudios de los derechos reales son los derechos reales sobre cosa propia y el único derecho real sobre cosa propia es el dominio. Y los derechos reales sobre cosa ajena, o sea, qué derechos puede tener una persona que no es el propietario del bien. ¿Ah? Implican que una persona tenga un derecho real sobre una cosa que pertenece a otra. Se clasifican en derechos reales de goce y derechos reales de garantía. O sea, tenemos una gran clasificación dentro de los derechos reales y una subclasificación de los derechos reales sobre cosas ajenas. Los derechos reales de goce van a ser las servidumbres, que son servidumbres reales y personales. Las servidumbres personales, el usufructo, el uso, habitación y trabajo de animales y esclavos. La anfiteusis y la superficie. Y vamos a ir viendo cuando empecemos a estudiar los derechos reales, se trata de estos derechos reales de goce o disfrute y cuáles van a ser a continuación los derechos reales de garantía, que son la prenda y la hipoteca, que ya entiendo que cada uno maneja por la vida diaria, son conceptos muy generales que ya saben lo que puede ser una prenda o lo que puede ser una hipoteca. En esta diapositiva se estructura, diapositiva que naturalmente van a tener que aprender, se estructura todo el desarrollo de nuestro estudio sobre los derechos reales, que vamos a iniciar al término de esta clasificación el estudio probablemente con el derecho de dominio. ¿Se agotan las clasificaciones en lo que hemos señalado? No, hay más. Veamos una cuarta clasificación, de las cosas muebles e inmuebles. Y las cosas muebles, hay cosas muebles por naturaleza y hay cosas muebles por anticipación. A ver, las cosas inmuebles, ya ustedes lo manejan, son cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin sufrir detrimento, se señala.
las tierras, los fundos, ¿no? En cambio, las cosas muebles son, sí, las cosas muebles son aquellas que pueden ser transportadas de un lugar a otro sin sufrir ningún daño. Entonces, la gran subclasificación es cosas muebles por naturaleza y por anticipación, y cosas inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinación. Antes de ver los conceptos de cada uno de estos, digamos, veamos, acudamos a otro eh, autor de nuestra bibliografía obligatoria para ver qué nos señala sobre esta clasificación. Dice, contrariamente a la distinción entre res mancipi y nec mancipi, la clasificación de las cosas es en inmuebles y muebles. Este es el profesor Samper. Y señala el profesor Samper que esta clasificación de muebles e inmuebles tiene escasa importancia en el derecho antiguo, pero irá aumentando gradualmente por obra de la jurisprudencia y del edicto, hasta convertirse en la suma divisio de los bienes durante el periodo postclásico. Entre los inmuebles, dice, cabe distinguir los fondos provinciales de los itálicos. Aquí va a ser importante para cuando veamos después el dominio provincial. Estos son los itálicos, los fondos itálicos, los que se hallan dentro de la Italia propia o fuera de ella, en territorios a los que se ha concedido el jus italicum. Características: están libres de tributo y admiten una verdadera y absoluta apropiación privada. En cambio, los fondos provinciales pertenecen al erarium o en los tiempos del imperio al fisco, pero pueden ser conferidos en un arrendamiento especial, ius in agro venticali, a los particulares contra el pago de una renta simbólica, o en concesiones públicas de posesión a cambio de un tributo. Después de la Constitución antoniniana, en el año 212 después de Cristo, que sabemos que es la Constitución de Caracalla, y sobre todo desde que Diocleciano asimila Italia a las provincias, desaparecerá la distinción entre fondos provinciales e itálicos, y todos los inmuebles serán susceptibles de apropiación privada y de tributo a la vez. Esto es lo que señala el profesor Samper como introducción a este tema. ¿Es importante esta clasificación? Es sumamente importante. Después de la clasificación de cosas corporales e incorporales, le ruego detenerse en esta clasificación de las cosas muebles e inmuebles. Es importante para efectos de usucapión, de aplicación de interdictos posesorios, los interdictos que vamos a estudiar. Recuerdan los mecanismos extraprocesales del pretor, y lo vamos a estudiar a propósito de la protección de la posesión. Veamos si las cosas, nos quedamos pendiente la subclasificación entre cosas muebles e inmuebles. Las cosas muebles dijimos que podían ser por naturaleza y por anticipación. Las cosas muebles por naturaleza se subdividen, fíjense, en cosas muebles semovientes o cosas muebles inanimadas. Las cosas muebles, que son en términos generales, son las que se pueden trasladar de un lugar a otro sin detrimento alguno. Las cosas muebles semovientes dentro de las cosas muebles por naturaleza son aquellas que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismas. En cambio, las cosas muebles inanimadas, la otra subclasificación, son aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, pero con ayuda externa. Ejemplo, un libro, una mesa. Aquí vayan haciendo, yo les aconsejo, como herramienta metodológica, trabajen en base a mapas conceptuales. Mapas conceptuales. Y cosas muebles entonces por naturaleza, y esas cosas muebles pueden ser semovientes o cosas muebles inanimadas. Cosas muebles también hay por anticipación. Son aquellas que, siendo inmuebles por naturaleza, se consideran muebles aún antes de la separación del inmueble de que forma parte, para los efectos de constituir derechos sobre esas cosas, en favor de un tercero distinto del dueño del inmueble. A ver, ¿qué ejemplo pongo? La tierra o arena del suelo, los metales de una mina, las piedras de una cantera, que son inmuebles por naturaleza, o los pinos plantados en un bosque, las hierbas, la madera, la fruta de los árboles. Y cosas inmuebles pueden ser por naturaleza, por adherencia y por destinación.
¿Cuáles son los inmuebles por naturaleza? Las cosas, en términos generales, que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que sufran detenimiento, por ejemplo, las tierras y las minas, ¿ya? Los inmuebles por adherencia son las cosas que adhieren permanentemente a un inmueble. Por ejemplo, los árboles arraigados en el suelo, los materiales de la que haya construido un edificio. Estos inmuebles conservan este carácter mientras se encuentran adheridos al inmueble. También, fíjense, en nuestro Código Civil se contempla una tercera clase de inmuebles que son los inmuebles por destinación, que son las cosas destinadas permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Por ejemplo, los arados en el campo, los tubos de cañería, los utensilios de labranza. En Roma sí, estas cosas, estos inmuebles por destinación, no hay que confundirse, son cosas muebles. No existen en Roma los inmuebles por destinación, los estamos haciendo referencia para acercarnos al estudio del derecho romano, pero en vistas a la aplicación al derecho, actual nuestro, el derecho civil. La quinta clasificación son las cosas consumibles y no consumibles. Las consumibles son aquellas que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. O sea, tenemos las frutas, la comida en general. Las cosas no consumibles, aquellas al revés, que no se destruyen haciendo el uso. Y las consumibles, pues la consumibilidad puede ser física o jurídica. Así la fruta se consume físicamente, el dinero en cambio jurídicamente, porque se lo emplea transfiriéndolo y deja de pertenecer a su dueño. ¿Es importante esta clasificación? Sí, para la constitución de usufructos y los objetos de los contratos que vamos a seguir estudiando. Por eso se señala la importancia para que se justifique el estudio de estas clasificaciones. Otra clasificación es las cosas fungibles y no fungibles. A ver, las cosas fungibles son aquellas que no están individualizadas ni determinadas, de tal suerte que pueden ser sustituidas, reemplazadas una a otra. Hay que tener cuidado con estas clasificaciones porque se van a determinar muchas veces en el análisis del caso qué cosas en definitiva pueden ser fungibles o no fungibles. En términos generales se puede decir que las cosas fungibles son aquellas que naturalmente están destinadas a ser contadas, medidas o pesadas, ¿no? Y si reúnen estas tres características para la persona que celebra un determinado acto jurídico o que va a recaer sobre estas cosas un derecho real de propiedad u otro, va a determinarse para esa persona si va a ser fungible o no fungible. A ver, por ejemplo, para un comerciante que trabaja directamente con la compra y venta de animales, si uno va a comprar 10 animales, a lo mejor para ellos va a ser cosas fungibles, pero van a ser cosas no fungibles, por ejemplo, para una tercera persona que va a comprar 10 animales. O sea, no son la compra para esa tercera persona, que no es un comerciante, que puede ser un hijo de familia, que puede ser un sui juris soldado, por ejemplo. Los 10 animales van a ser cosas no fungibles. O sea, es un concepto que no necesariamente responden a una realidad única, sino que realidades que son distintas y va a depender mucho del caso a caso. ¿Es importante esta clasificación? Sí, para efectos de las clasificaciones. Séptima clasificación, que es las cosas divisibles y las cosas indivisibles. Veamos, las cosas divisibles son aquellas que se pueden fraccionar en otras de su misma naturaleza sin detrimento de su valor. Por ejemplo, el dinero, una cantidad de él, una cantidad de trigo, de vino, de aceite. Esas son cosas divisibles. Cosas indivisibles. Las cosas que no pueden fraccionarse en otras de la misma naturaleza sin detrimento o disminución de su valor. Ejemplo típico, el caso de un animal vivo, un cuadro pintado. Y estas divisibles se pueden ser legal o material. Octava clasificación. Octava clasificación, cosas principales y accesorias. Y la novena clasificación, cosas universales y singulares. Cosas principales tienen existencia independiente y sin relación a otra. Cosas accesorias requieren de una cosa principal para existir. Por ejemplo, el marco de un cuadro.
el marco y un cuadro. El marco del cuadro, el marco va a ser una cosa accesoria. ¿Cuál va a ser la cosa principal? El cuadro. Es importante para aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Otro ejemplo. Las tapas con respecto al libro. El árbol es accesorio con respecto a la tierra. Novena clasificación, cosas universales y cosas singulares. Cosas singulares constituyen una unidad artificial o natural. Ejemplo de cosas singulares que constituyen una unidad natural. Un caballo. Y cosas singulares que constituyen una unidad artificial, por ejemplo, una estatua. Cosas ahora universales. Son agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que forman un todo funcional y está relacionado por un vínculo determinado. Es decir, están constituidas por varias cosas singulares. Esto, vamos a rescatar esta definición de los apuntes del profesor Jesús Escampa. Entonces tenemos cosas universales y cosas singulares. Ahora, las cosas universales pueden ser universales de hecho o universales de derecho. Las universales de derecho son conjuntos de bienes muebles que, no obstante conservar su individualidad propia, forman un todo. Ejemplo, la biblioteca, un rebaño, un establecimiento de comercio. Universalidad de derecho, conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas, consideradas jurídicamente como un todo indivisible. Por ejemplo, el típico, la herencia. La cosa universal es una universalidad de derecho. ¿Tenemos otras clasificaciones? Sí. Las cosas fructíferas y no fructíferas. Cosa fructífera es la que genera orgánica y periódicamente una entidad material, fruto. Entidad que, separándose de aquellas que la produce, sin alterar ni su sustancia, ni su esencia, ni su sustancia, ni su capacidad productiva. Aquí, las cosas fructíferas nos lleva al estudio de lo que son los frutos, de lo que son los productos. Estos frutos y productos, fundamentalmente los frutos, va a ser materia de estudio para lo que vamos a ver respecto a las acciones de protección del dominio, en especial la acción reivindicatoria. Estas cosas fructíferas hay que relacionarlas con las facultades del propietario, que las vamos a ver cuando estudiemos el derecho de dominio en la próxima clase. ¿Podemos adelantar algo? Sí, que hay que diferenciar los productos de los que son los frutos. Los frutos son las cosas, cosas que nacen de una cosa principal, por ejemplo, la leche, la cría de los animales pueden ser frutos, que se extraen periódicamente. ¿Ah? En cambio, los productos son aquellas cosas que no se extraen periódicamente, como por ejemplo, se discutía siempre si era fruto o producto los hijos de un esclavo. Y se determinó que efectivamente, eran productos. ¿Mm? Bien, vamos a ir viendo acá esto. Esa es la distinción, primero, que tenemos que establecer entre frutos y productos. Veamos aquí qué nos dice, por ejemplo, la profesora Gina. Frutos. Los frutos son los rendimientos periódicos de una cosa sin detrimento de su naturaleza según su sustancia y destino natural de la cosa. Hay una diferencia, vamos a seguir aquí a la profesora Gina Samor, dice, entre producto y fruto. El producto de una cosa va ocasionando el deterioro de la misma y no se da periódicamente. Ejemplo, una mina de carbón, de cobre, su explotación produce un desgaste, un menoscabo de la misma. ¿Qué pasa con los productos? Ya dijimos que los productos son del propietario, los frutos son del propietario o del poseedor. Siempre se ha discutido en la diferencia entre frutos y productos. Clasificación de los frutos. Los frutos pueden ser naturales y civiles. Frutos naturales son aquello obra de la naturaleza,
con o sin intervención del hombre. Ejemplo, el fruto de un árbol, cosecha, lana, la leche. Se producen por un proceso natural. En cambio, los frutos civiles se producen como consecuencia o efecto de la celebración de un negocio jurídico o acto jurídico. Por ejemplo, el interés de un capital, la renta de arrendamiento, la utilidad de un negocio. Si el amo de una esclava la entregaba en usufructo a otra persona, o sea, si un amo entregaba en esclava, o la esclava la entregaba en usufructo, el hijo que nazca de esa esclava pertenece al amo, no al usufructuario. Este hijo no era fruto, porque el destino natural de la esclava no era la reproducción, sino los servicios y la adquisición que pueda hacerse de la esclava. Este era uno de los ejemplos típicos de los juristas para diferenciar los frutos y los productos. Clasificación, veamos, estado en que pueden hallarse los frutos naturales. Los frutos naturales pueden hallarse en el estado de pendientes, separados, percibidos y consumidos. ¿Para qué se determina, se hace esta diferencia? Para ver a quién le corresponde la propiedad en cada uno de los estados que pueden situarse los frutos naturales. Hablamos de frutos pendientes, aquellos que todavía están unidos físicamente a las cosas que los producen. Ejemplo, la manzana que está una en el árbol. Frutos separados, aquellos que han sido recolectados, han sido tomados con la intención de tenerlos como propios. Frutos percibidos, a ver, frutos separados, aquellos que ya están separados de la cosa que los produce. Frutos percibidos, aquellos que han sido recolectados, han sido tomados con la intención de tenerlos como propios. Y frutos consumidos, aquellos que ya se encuentran en poder del poseedor de la cosa fructífera, ya sea porque lo han usado, lo han imaginado o lo han transformado en otro objeto. Frutos civiles. Dijimos ya que los frutos civiles se producen como consecuencia o efecto de la celebración de un negocio o acto jurídico, por ejemplo, la renta de arrendamiento, y pueden hallarse en estado pendiente o percibido. Y aquí, naturalmente, pendientes los que se deben, los rentas de arrendamiento, por ejemplo, que se deben, y los percibidos, los que no se han pagado. Aquí también se aprovecha de hablar de los gastos y o impensas. Los frutos se relacionan mucho con los gastos. ¿Para qué? Para el estudio de lo que vamos a hacer de la acción reivindicatoria, entre otras cosas. ¿Ah? Los gastos o impensas, o mejoras también, son aquellos desembolsos hechos en una cosa determinada por razón de. Hay tres clases de gastos o impensas: necesarias, útiles y voluntarias. Las necesarias son aquellas indispensables para la conservación de la cosa. Ejemplo, reparar el techo de una casa que estaba en mal estado. Las útiles son aquellas que, sin ser de estricta necesidad, aumentan el valor o rendimiento de la cosa. Ejemplo, construir un dique, un canal de regadío en un predio. Voluntarias son aquellas mejoras que solo tienen fines de lujo, recreo o placer. Hacer una piscina, una cascada. Preguntas que podríamos determinar de esta unidad, sí, por ejemplo, las preguntas, típicas preguntas que podríamos hacer dentro de esta etapa online respecto a esta unidad de las cosas. Por ejemplo, determinar qué tipo de cosa es una estatua, un rebaño, un espejo dejado por el causante, un heredero, un espejo. Ya dentro de una evaluación sumativa presencial, la típica sería los derechos reales y personales, señalar las diferencias de ellos y entrega un concepto de cada uno. Pero también este es un tema que deben dominar. Y con esto damos término a lo que es el primer PowerPoint sobre la unidad de las